Hola a todos, en estos 5 minutos de oro en amiloidosis cardíaca vamos a comentar en qué cambia el tratamiento de la insuficiencia cardíaca normal y avanzada en pacientes con amiloidosis cardíaca. Vamos a centrarnos en la insuficiencia cardíaca, aunque como sabéis la amiloidosis cardíaca puede afectar al corazón de varias formas, con arritmias, con afectación coronaria, con derrame pericárdico, con afectación valvular, etc. Pero nos vamos a centrar en la insuficiencia cardíaca, que habitualmente en estos casos es una IC con FEBI preservada. Y en estas lo que nos recomiendan las guías es utilizar diuréticos, manejar la comorbilidad y tratamiento con ISGLT2, aunque hemos de tener en cuenta que la amiloidosis cardíaca TTR es un fenotipo especial de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Por qué? Porque habitualmente existe hipotensión cuando se da una disfunción autonómica importante y porque hay un llenado restrictivo del VI y a menudo una taquicardia compensadora para mantener el gasto. Por tanto, no hay evidencia de la terapia médica estándar en insuficiencia cardíaca para el caso concreto de la amiloidosis cardíaca, y voy a tratar de resumir de forma breve la evidencia disponible. En cuanto al bloqueo neurohormonal con IECA, ARA2, ARM y beta bloqueantes, la gran mayoría de estudios nos demuestran que no hay un beneficio claro de utilizar estos fármacos en insuficiencia cardíaca cuando la causa es la amiloidosis. Este estudio seleccionó 309 pacientes con amiloidosis cardíaca, todos TTR, y básicamente encontró que no hay un beneficio en supervivencia de tratar con IECA, con ARA2 y con ARM. En cambio, sí que la interrupción de los beta bloqueantes se asoció con una disminución de la mortalidad. Y en general todos los estudios van en este sentido. Sin embargo, recientemente se ha publicado este trabajo con 2.371 pacientes con amiloidosis cardíaca, todos TTR, y con un seguimiento de 28 meses. En este estudio se ha encontrado que no hay beneficio de tratar a estos pacientes con IECA o ARA2, sin embargo sí se ha encontrado un beneficio con el tratamiento beta bloqueante en pacientes con amiloidosis pero seleccionados con FEBI reducida. También se ha encontrado cierto beneficio en estos pacientes en este estudio del tratamiento con ARM en pacientes con FEBI preservada, por tanto probablemente se trate más de perfilar aún más el fenotipo dentro de la amiloidosis e individualizar en función del paciente. Con sacubitril/valsartán prácticamente no hay datos, hay estudios muy pequeños que indican que es aceptablemente tolerado a dosis muy bajas y en general ningún paciente llega a la dosis alta, y donde parece que sí va a haber resultados positivos es con el tratamiento con ISGLT2. Este estudio reciente seleccionó 2.356 pacientes de una cohorte bastante reciente y seleccionó 220 pacientes con amiloidosis cardíaca tratados con ISGLT2 y 220 controles. Bueno, pues se puede ver que con un seguimiento de 28 meses es un fármaco que ha sido muy bien tolerado, con una tasa de suspensión menor al 5%, y sobre todo se ha encontrado que el tratamiento con ISGLT2 en estos pacientes no solo mejora el proBNP y enlentece la disfunción renal, sino que se asocia a una reducción tanto de la mortalidad como de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Por tanto, hará falta ensayos clínicos en este sentido. Respecto a otros fármacos como digoxina y calcio antagonistas, habitualmente están contraindicados. La digoxina se ha asociado a cambios bruscos en el ritmo, a arritmias, a toxicidad por la propia digoxina e incluso a muerte súbita, ya que hay potencial unión de la digoxina a las fibras de amiloide, incluso a dosis terapéuticas. Y los calcioantagonistas no hidropiridínicos son habitualmente mal tolerados, ya que los pacientes suelen depender, como decíamos, de ese aumento de frecuencia cardíaca para mantener el gasto, teniendo en cuenta que el volumen sistólico es fijo. Por tanto, en estos pacientes lo fundamental es el manejo de la volemia. Realmente estos pacientes tienen disfunción a veces sistólica pero siempre diastólica, y el manejo de la volemia es crucial. Deben tomar poca sal, habitualmente diuréticos de ASA y muchas veces con ARM si el paciente no está hipotenso y no tiene disfunción renal. Y es verdad que no se ha demostrado beneficio pronóstico, pero sí mejora de la calidad de vida con los diuréticos, teniendo en cuenta además, si hay afectación por amiloide en intestino, que la torasemida presenta una mayor absorción intestinal. Ahora bien, el manejo de la volemia debe ser cuidadoso, ya que estos pacientes, como decíamos, asocian hipotensión y disfunción autonómica, de manera que hay que administrar la dosis necesaria sin pasarnos, porque a veces es mejor incluso dejar un mínimo grado de congestión para que el paciente pueda mantener el gasto cardíaco. Si finalmente nuestro paciente llega a una situación de insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos que plantearnos, a pesar de que sea una amiloidosis, tanto el trasplante cardíaco como incluso la asistencia ventricular. Históricamente los resultados del trasplante cardíaco se decía o siempre han sido peores en pacientes con amiloidosis, pero estudios recientes nos muestran que realmente no es tan claro, y hay pacientes, digamos, que tienen una supervivencia post trasplante siendo amiloidosis similar
a la de los pacientes trasplantados por otras causas, sobre todo en amiloidosis TTR sin duda, y sobre todo cuando la afectación es al menos predominantemente cardíaca. No se descarta el trasplante en estos pacientes, y más hoy en día, donde disponemos de tratamientos modificadores de la enfermedad que van a evitar que tras el trasplante las fibrillas de amiloides sigan depositándose en el nuevo corazón. Por tanto, no hay que descartar de inicio el trasplante en estos pacientes, incluso no hay que descartar de inicio la asistencia. Es verdad que la asistencia ventricular en estos pacientes es muy difícil, me gusta la frase de que no es imposible, pero es particularmente desafiante, porque son ventrículos pequeños, muy restrictivos, donde va a ser muy difícil colocar la cánula de entrada, a veces hay que hacer una amiectomía para quitar realmente cierto tejido miocárdico. Son pacientes que con frecuencia asocian fallo derecho, así que deberíamos plantearnos esta alternativa cuando el derecho todavía está bien. Son pacientes con mayor frecuencia de complicaciones tanto trombóticas como hemorrágicas, y sobre todo es importante que en pacientes con asistencia debería mantenerse la terapia modificadora de la enfermedad de la amiloidosis como tal. Por tanto, para concluir, a pesar de que sin duda faltan datos, las recomendaciones son fundamentalmente de no utilizar de forma rutinaria el bloqueo neurohormonal, o al menos no utilizarlo a altas dosis por riesgos teóricos de hipotensión, y también en cuanto a los betabloqueantes el riesgo de que no permitan ese aumento compensatorio de frecuencia, aunque hay que individualizar. Probablemente en pacientes con febris reducida tenga más sentido utilizar estos fármacos. Existe un potencial papel de los ISGLT2 en la amiloidosis cardíaca TTR, y en inicio avanzada de inicio no hay que contraindicar ni el trasplante ni incluso la asistencia, aunque es mucho más compleja en estos pacientes. Gracias por la atención.